Hola, vamos a ver qué es lo que hemos hecho todo este tiempo en informática. Bueno, primero vimos la historia de Microsoft, aprendimos cuál fue el primer sistema operativo, en qué año salió y quién lo creó y toda la historia. Vimos una película que se llamó Los Piratas de Silicon Valley, que fue la historia de Windows y la de Apple, de cómo se relacionaron y cómo se robaron sus ideas y todo. Después vimos los tipos de procesadores, Intel y AMD, y las versiones de Windows con todos sus logotipos estos. Enseñó cómo conectar una computadora del gabinete, las partes, todos los cables y cómo se relacionan, igual la memoria RAM y todas las partes que conforman el disco duro. Después vimos la historia de Linux, vimos quién es el creador, y nos dejó el profe hacer un resumen sobre esto. Era poner imágenes y explicar un poco sobre qué trataba la película y la historia de Linux. No, de este no vimos película, pero sí nos dejó investigar algunas cosas. Luego vimos la pila en la tarjeta madre, cuáles eran su función, de qué está hecha. Vimos todo lo que tiene que ver con la tarjeta madre y vimos cómo lo que compone la tarjeta madre, que es la memoria RAM, el mouse, las entradas y todo lo que. Después vimos internet y las redes. Vimos cómo conectar, cómo bootear un cable, cómo conectar, cómo deben ir los colores para hacer un cable de Ethernet para que funcione. Vimos el orden de estos cablecitos, los pegamos en la libreta y tuvimos que bootear un cable. Después vimos a ponchar, cómo se ponchar un cable. Luego estuvimos haciendo exposiciones sobre la tarjeta madre. Por ejemplo, a mí me tocó hablar sobre las ranuras y todas estas cosas. Vimos el microprocesador, lo que es el zócalo, la CMOS o la BIOS. Vimos las ranuras de la PC y los componentes de la tarjeta madre. Vimos cómo se llaman las cositas chiquitas que trae, que se llaman pines. Después nos dejó hacer una investigación sobre la PC Gamer y la supercomputadora. Tenemos que investigar qué lo compone, teníamos que investigar dónde se compra, los precios, marcas sugeridas, cuál es como cuál es la recomendación de memoria, de procesador y todas esas cosas. Bueno, aquí está. Y también nos dejó poner algunas imágenes sobre esto. Aquí están. ¡Ay! Gracias. Después hicimos la portada del segundo momento nos dejó sistemas operativos y redes inalámbricas. Y teníamos... después de la portada hicimos lo del protocolo IP. Vimos que IP significa dirección de protocolo y esto es una relación individual para cada computadora. Todas tienen una en específico y depende del país en el que se encuentren. Y sirve para localizar cualquier máquina personal o de una oficina o cualquier máquina en general. Después vimos cómo se puede cambiar o ocultar momentáneamente la dirección IP de una computadora, cómo reconocerla, entrar a comando, después poner ahí en el comando, poner cmd, luego poner ipconfig y luego dar enter. Después puerta de enlace predeterminada y nos dio un código que es ipconfig espacio -release, significa borrar dirección IP. Y esto es para ocultar la dirección IP. Y después nos enseñó cómo activarla. Después nos dejó investigar las ventajas de los programas MAC Address, de administrar las redes
y nos dejó investigar el IP de nuestras computadoras y el IP de 20 países. Después nos dejó hacer varias definiciones, por ejemplo, nos dejó la definición de arroba, la definición de modem, la de SMS, TCP/IP, LAN, MAN. Bueno, estas últimas son la del tipo de redes. De ZIP, que es un dispositivo o periférico, de HTML, que son las siglas de Hypertext Markup Language. Es lenguaje de marcas de hipertexto, que hace referencia al lenguaje para la elaboración de páginas web. HTTP, que es protocolo de transferencia de hipertexto, que facilita la definición de la sintaxis y semántica. Nos dejó email, nos dejó lo que es algoritmo, bootear, chat, ciberespacio, DNS, email, controlador, URL. Bueno, esas fueron las definiciones que nos dejó hacer de tarea. Y luego vimos lo de Cisco. Bueno, vimos cómo instalar Cisco Path Tracker, es que nos dejó investigar cómo estaban conectadas las computadoras y la red de la escuela, dónde estaba el módem y cómo se iba al salón de computación allá. Y que el módem está aquí y sube y ahí hay una computadora y ahí hay otra. Bueno, y para eso sirve este programa. Es como un simulador de una red en digital. Nos dejó después hacer algoritmos y nos enseñó cómo son los pseudocódigos, cuáles son las siglas que tenemos que utilizar, cómo se utilizan. Bueno, qué significa el óvalo, qué significa el triangulito, el que está como de ladito, el rectángulo. Nos enseñó que todos los algoritmos tienen un inicio, un proceso y un final y cómo se ejecutan. Después nos dio los tipos de redes de nuevo y nos dejó que lo dibujáramos, fueron estas. Y después, bueno, aquí está lo de los símbolos, lo de qué significan. Y de hecho este fue el examen que nos hizo un día. Después de ahí estuvimos practicando mucho tiempo con los algoritmos y nos dio unos billetitos. Después nos dejó hacer cómo era el proceso de suma, de resta, de multiplicación, de división. Y bueno, todo eso lo hicimos en la computadora y también lo dibujamos después. Seguimos con algoritmos, seguimos. Bueno, después nos enseñó a bootear y cómo bootear un programa. Nos enseñó los 10 problemas principales de una PC y cómo es el mantenimiento. ¿Qué es lo que afecta a una computadora? Que puede ser la sociedad o esas cosas. Después nos empezó a dejar en equipo a hacer varios videos sobre seguridad informática, sobre instalar Loquendo y varios tipos de voces. Y bueno, después vimos virus informáticos y nos enseñó a hacer un pequeño virus. Eso es todo lo que hemos visto en informática.